El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un cargo digno de su llamado es el estudio del día de hoy. Carta a los Romanos. Hablábamos que muchas personas no son conocidas por su nombre. Ejemplo, ¿quién conoce a Juan Esteban Gómez? Pues los papás. Pero si Juan Esteban Gómez ocupara un cargo de liderazgo donde todo el mundo tiene sus ojos puestos en él, pasaría a la historia su nombre. Preguntaba, ¿será así en la Escritura? ¿Será que el apóstol Pablo deseaba que fuera admirado y reconocido por el cargo que ostentó? Porque hoy en día en la iglesia es muy famoso venerar, mirar, rendir pleitesía a los pastores por sus cargos. Y si es un apóstol, pues con mayor esmero hay que rendirle cierta pleitesía. ¿Es bíblico? Miremos. Romanos 1:1. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo, una vez que establece su remitencia de la carta, porque él aparece en primer lugar Pablo, o como hoy nosotros conocemos, firma su autoría, el escritor a la carta, Pablo. Luego hace uso y relaciona dos oficios o títulos que determinan el cargo que desempeña un líder espiritual de su tiempo. Pero este cargo o estos cargos o oficios o títulos, como los queramos llamar, no representan a sí mismo, sino que desea ocupar tal cargo en representación a. Vuelvo y le repito, el apóstol hace cargo o menciona estos cargos, siervo, apóstol, pero no se representa a sí mismo. O sea, no buscaba protagonismo, sino que él mismo está diciendo a quién iba a representar. Por eso él coloca apartado para el Evangelio de Dios. Usted que me ve, Dios te ha llamado y te ha apartado para que vivas y hables el Evangelio de Dios. Es importante notar que la predicación del apóstol Pablo la tituló Las Buenas Nuevas. Y estas buenas nuevas están sujetas única y exclusivamente al mensaje que Dios le transmitirá como su representante. Hoy es fácil entenderlo. Colombia tiene varias embajadas en diferentes países. Y vemos la guerra que se ha generado entre China y los Estados Unidos por el retiro o la solicitud de retirar su presencia en el territorio americano. Así que no está el presidente en esa embajada, pero sí ha dejado una representación que indica que en ese lugar, en esa casa, territorio, ya no pertenece a los Estados Unidos o a Colombia si tuviera sus embajadas en otro país, sino corresponde al lugar del representante de esa nación. Ejemplo, en Colombia hay varias embajadas y esos lugares ya son suelo de
la representación que representan. Así que el apóstol Pablo es enfático en decir a quién representa o quién fue quien le llamó a ejercer el cargo o oficio, siervo y apóstol. Si tú me prestas atención y me regalas de tu tiempo para escuchar mi presentación, hoy aprenderás la esencia del cristianismo. Yo hablaba con un amigo que le gusta el evangelio y él estaba en presencia de otra persona cristiana conocedora y nos dijo: si ustedes me dicen qué significa yo soy el camino, la verdad y la vida, les escucharé a ustedes de Jesús. Y le preguntamos por qué, y él dijo: porque mucha gente ni siquiera sabe qué quiere decir yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y disertamos ahí un poco, y él nos pudo dar a entender que tiene conocimiento de lo que habla. Así que el apóstol Pablo está hablando y está diciendo: yo voy a representar, o quien me llamó a ejercer este cargo de siervo y apóstol es el mismo Dios Padre, y debo escuchar su mensaje del labio de Dios Padre y presentar a Jesucristo. Por eso él dice: soy siervo de Jesucristo y soy apartado para el evangelio de Dios. Así que al mirar, en primer lugar, el cargo que el apóstol representa, el cual ostenta por quien va a representar o a hablar de, es Jesucristo. Él se hizo un siervo de Jesucristo. Así que en otras palabras, su representación descansa, su servicio, por decirlo así, el siervo de Cristo descansa en que Él va a presentar a la persona de Jesús de Nazaret. Y ha sido enfático en hablar, no despectivamente, sino que en el Evangelio en sus comienzos y hoy en día debe descansar en la persona de Jesús de Nazaret. No es una fuerza, no es como mucha gente dice, una distracción. No, Jesucristo es real, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Por eso Gálatas 1:16, el apóstol Pablo la tenía clara, así como mucha gente dice. Porque Gálatas 1:16 dice el apóstol: Dios me escogió para anunciar las buenas noticias de su Hijo. De su Hijo. A los que no son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprender de él. Mire que un fariseo, conocedor de la ley, maestro de la ley, estudiante de Gamaliel, si usted lee Hechos de los Apóstoles, Gamaliel tenía tanta influencia por su conocimiento que el Sanedrín tomó una decisión en base a lo que él dijo. Cuando los discípulos estaban empezando a anunciar y hubo la curación del cojo de nacimiento y empezaron a haber muchos milagros, los encarcelan, los amedrantan y ellos van y se presentan a aquellos oficiales y hacen su reunión privada y Gamaliel dijo estas palabras. Pues mire que hubo una disidencia a cargo de Judas y esa disidencia murió Judas y se esfumaron. Hubo otra disidencia en manos de estos otros
y de un momento a otro también se esfumaron. Pues estos que anuncian a Jesús de Nazaret, el cual sí dimos muerte, dice Gamaliel, pues esperemos. Igualmente, nadie puede tener nada si Dios no se lo ha dado. Y si estos que hablan acerca del tal Jesús, que ya murió, pues también se tendrán que disipar. Pero vemos que hasta el día de hoy seguimos predicando a Jesucristo. Mucha gente me dice, pero tú hablas de Cristo. Debo hablarte de Cristo, porque es la única persona que te puede transformar, que en un momento de prueba, de lucha y de dificultad, dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos, apártese todo aquel que hace maldad. Si tú conoces a la persona de Jesús de Nazaret, tu vida comienza a cambiar, tu vida comienza a ser transformada. Y es por eso que el apóstol está diciendo, es que Dios me escogió. Y me escogió para anunciar la buena noticia acerca de su Hijo a los que no son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprendí de él. Cuando Dios me llamó, yo no busqué ayuda ni consejos de nadie. Fue claro el llamado que el apóstol tuvo. Por eso él se identifica en Romanos como siervo. ¿Pero siervo de quién? De Cristo. Y es que a este llamado de Dios no lo enmarcan las labores de una persona asalariada. Hoy en día el evangelio se ha convertido en solo recursos. Yo predico porque quiero ganar personas que me den dinero. Y en muchas ocasiones critico a los que tienen templo porque piden dinero para sostener sus templos. Pero yo no tengo templo, pero también pido que me ayuden porque también quiero extenderme. Vemos que el apóstol Pablo no se enmarca en las labores de una persona asalariada. Cuando tú entiendes quién es Jesucristo y la importancia de congregarte y asistir a la iglesia y evalúas el trabajo de tu pastor, tú le apoyas. Porque ves que los recursos que esa persona está recibiendo y percibiendo los invierte dentro de la misma obra. Pero no podemos hacer del evangelio un negocio. Por eso el apóstol enmarca su llamado de siervo, no como una persona asalariada. No podemos confundir el acto de prestar un servicio a cambio o ejecutar una obra y creer que somos siervos de Dios. Erradamente uno escucha a mucha gente que el pastor le dice, siervita, por favor, vaya barra. No, ahí está mal empleado el siervo, porque hoy lo vas a entender por la palabra. El siervo es un cargo, y ese cargo tiene que ver con el Antiguo Testamento. Yo les he venido explicando ya 4 o 5 predicaciones antes de entrar a la carta de los Romanos, de que los lectores o la audiencia a la cual llegó la carta eran conocedores de la ley. Conocedores de la ley. Observadores del día sábado. Observadores y guardianes de las tradiciones de los judíos. No comían carne de cerdo. Se circuncidaban. Y ellos se habían judaizado. Así que el apóstol dice, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando el destinatario oye hablar de su remitente como siervo, inmediatamente lo identifica con el Antiguo Testamento. Romanos 4:4 dice la Biblia, cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Y es que este oficio o este cargo, por decirlo así, Pablo no esperaba dinero
a cambio. Pero dice la Biblia, pero nadie, el mismo Romanos 4:4 dice, pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Mire la profundidad de la palabra. Es Dios quien puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios toma en cuenta la fe del creyente y lo aprueba. O sea que tú serás aprobado por tu fe. ¿Y cómo tu fe crece? Tu fe crece cuando tú escudriñas la palabra de Dios. No cuando tú me escuchas a mí contarte una historia y hablarte de cosas tan elocuentes y maravillosas que cuando termino mi disertación, tú dices, ¿qué tipo para tirar tanta caña? No, yo tengo que hablarte de el servicio. Y si el siervo era un título o cargo que se le asignó a aquel hombre o persona que en el antiguo pacto recibió la ley de Dios, en otras palabras, Moisés. Dios mismo llamó a Moisés con el título o calificativo o cargo de siervo. Y fue así que el mismo Dios dijo, mi siervo. Y Israel lo veía a Moisés como siervo de Dios. Éxodo 25:40 dice la Biblia, esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Mire que el siervo es aquel que recibe las órdenes de su Señor y va y las ejecuta. Pero no estamos hablando de que Moisés estaba siendo el sirviente o el muchacho de Dios. No, era su representante. Hebreos 8:5 dice la Biblia, el culto que rinden estos sacerdotes es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso, Dios le advirtió a Moisés cuando iba a construir la carpa sagrada. Asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. Por ello a Moisés, que recibió del mismo Dios la ley, que debía seguir una norma de conducta, la ley, porque esa ley sería de generación en generación, debía obedecer la voz de su Señor. Por eso se llamó siervo. Y toda esta disertación que te estoy dando es un preámbulo a lo que significa ser siervo. Porque este rasgo de ser siervo, en otras palabras, es ser un mensajero. Un mensajero. Mire lo que dice Éxodo 4:12. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. En otras palabras, Moisés nunca habló lo que le pareció o retransmitió lo que racionó o de lo que se acordó. Moisés hablaba porque Dios era quien hablaba por la boca de Moisés. Este es el rasgo de un siervo. Hace lo que su Señor le manda. Y todas las traducciones bíblicas se han puesto de acuerdo en traducir mi siervo Moisés. Josué 1:2. Todas las traducciones bíblicas. Yo te traje una de palabra de Dios para todos. Puesto que mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cómo Dios llamó o calificó a Moisés? Mi siervo. Este cargo determina no la posición de quien lo recibe como algo digno de ser venerado, sino que determina que no habla
por su propia cuenta. Se lo repito. Este cargo, el siervo, no determina la posición de quien lo recibe como algo digno de ser venerado. Al contrario, determina que no habla por su propia cuenta. Éxodo 24:13. Al darse cuenta los israelitas del gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, mostraron respeto hacia el Señor y confiaron en Él y en su siervo Moisés. ¿A dónde se dirigía o el siervo, a dónde debe dirigir su atención? A Dios. El siervo, apóstol, pastor, maestro, evangelista y profeta, que en este tiempo haga que la gente gire en torno hacia su nombre y hacia su persona, no está representando a Dios. Porque cuando una embajada va a ser atacada o una embajada va a ser allanada, no lo puede hacer el gobierno contrario sin permiso de la nación la cual ocupa la casa. O sea que cuando uno pasa y uno ve embajada de Ecuador, uno dice, ahí está el país de Ecuador. Pero es que está en la calle tal, con la carrera tal y solo ocupa un espacio. Es suelo de esa nación. Y uno mira lo que representa esa nación. Uno no se pone a mirar, ay, qué embajador hay. No, uno mira que es del país tal. Así que el siervo de Dios siempre debe mostrar a Cristo. Por eso quizás mucha gente no me reciba en su círculo, porque como no represento al círculo del mundo, sino a Dios, y siempre los siervos de Dios son mirados como un bicho raro. Así le pasó a Moisés. Nótese que lo que Moisés dijo se cumplió, porque no habló por su propia cuenta. Por ello el cargo de siervo se asocia como un esclavo, alguien que no deja florecer sus propias decisiones, sino que queda sujeto a quien le llama. Éxodo 33:11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Quién hablaba cara a cara con Moisés? Dios. Dios. Como alguien cuando habla con su amigo. Por eso Dios dijo, mi siervo. Lo calificó. Moisés anunció que vendría alguien como él. Y aquí algo Dios, no como alguien dijo, coja una agenda y anote la revelación de Dios. No. Escuche. Confróntese con la palabra. Moisés anunció que vendría alguien como él. En otras palabras, habló de alguien que sería un siervo de Dios. Moisés, ¿de qué siervo de Dios habló? Dígame en esta hora. Contésteme. Que a la vez es eterno. Que es a quien él representa, pero su ministerio terrenal estaría sujeto al mismo Dios a quien Moisés servía. Vuelvo y le repito. Moisés anunció que vendría alguien como él. Como él. En otras palabras, habló de alguien que sería un siervo de Dios, que a la vez es eterno, que es a quien él representa, pero su ministerio terrenal estaría sujeto al mismo Dios a quien Moisés servía. Vamos a Deuteronomio 18:15, dice la Biblia, un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Profeta como yo. O sea que Moisés será un profeta. Pero Moisés fue calificado como Dios
como siervo. Cuando estábamos en el monte Oreb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron, y ustedes deberán obedecerlo en todo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.